Su Mundo TV. Buenos días, sean todos muy bienvenidos a este espacio Controlando la Mañana. Señores, y yo como de costumbre, muy bien acompañada de mis dos peluches. ¡Ay! William Correa de este lado. William Wick. Del otro lado, exacto. José Alcántara. Con mucha Presente, alegría, con mucho entusiasmo, nosotros de lunes a viernes tenemos una cita con ustedes para entregarle una programación dinámica, variada, que sea de información, de entretenimiento y de aprendizaje para ustedes. Y como es costumbre recordarles dónde pueden contactar con nosotros, les recordamos que estamos en Claro TV en el canal 101, Claro HD en el 1101, en el canal 46 para Telecable Win Telecom, en el Telecable Dominicano estamos en el canal 20 y también en Amazon Fire TV estamos en el canal 647. Pero eso no es todo, compañero Correa. Así es, porque ya estamos en más de 50 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a EUTEL, estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV, llegando al país y al mundo. Y para comunicarse con nosotros basta con marcar el número 809-547-1158. Llámenos, recuerde que ustedes son los protagonistas de este su espacio Controlando la Mañana. Llámenos, haga su denuncia, su pregunta. Recuerde que las líneas siempre están abiertas para compartir con ustedes que son los protagonistas de este espacio. Y si hay que chismar, que nos llamen también, profesor, ¿verdad? Así es, José, y también les recordamos que pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas de redes sociales como Su Mundo TV, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos encontramos con nuestra programación de todo el canal preparada para usted. Así si es. usted tiene que hacer algo, mi compañero Correa tiene un ejercicio y usted necesita dejar el televisor, dejar la computadora. Desde su celular usted puede continuar con nuestra programación a través de www.sumundotv.com. Haga el ejercicio con el señor Correa. Claro que sí. Toma su celular. A ver. O su tableta. Lo que tiene una tablet, perfecto. Aquí está. Entonces, entre allí. Su Mundo TV. En Instagram, Facebook. ¿Ya lo hizo? Ahora, en la campanita, hágale clic. Listo, perfecto. Ya estará enterado de todo lo que pasa en el país y en el mundo. Pero si quiere escuchar buena música, José. Sumundofm.com. Buena música 24/7 de una excelente programación. También por sumundofm.com transmitimos también este y otros programas de esta planta televisora de Su Mundo TV. Pero si usted se quiere entretener con buena música, esa es la vía sumundofm.com. Buena programación, buena música con un DJ que está ahí 24/7 poniéndole la música que a usted le gusta. Así que no le cambie, porque en Su Mundo TV, ¿verdad? Lo tiene todo. Así es. Además, Señores, la entrevista de hoy no tiene desperdicio. no. La entrevista central de hoy, señores, es un plato fuerte. Así Así es. que estén preparados para lo que viene. Que aquí veremos, será, como dicen en mi campo, largo y tendido. Ahí lo dijo, ¿no? Claro. Definitivamente. Tenemos un grande liga. Pero hoy es un día muy particular. Exacto. Hoy es 24 de abril. Una gesta histórica. Y evidentemente tenemos una historia que contar el día de hoy. Por eso nuestro equipo de producción ha preparado... Mayelin González ha preparado una cápsula para nosotros compartirlas con ustedes. Un día tan importante Así para es. la historia de la República Dominicana y sobre todo de la democracia. Así es. Adelante. Adelante, señor director. Veamos. Y nos informan que desde el puente están también ametrallando. Hola chicos, hoy 24 de abril vengo a contarles de lo que fue la Revolución de Abril de 1965. Un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional del profesor Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Esencialmente, fue una revolución democrática, en el sentido de que la misma no perseguía, como maliciosamente argumentaron los norteamericanos, que querían establecer un régimen socialista o comunista. La Guerra de Abril estalló el 25 de ese mes de 1965. El líder militar constitucionalista fue el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó.
De inmediato, jóvenes pertenecientes a grupos de izquierda y perseguidores del líder del PRD se unieron al movimiento organizando en la capital guerrillas urbanas. Uno de sus objetivos era además el regreso del profesor Juan Bosch, la destrucción del aparato militar trujillista, que estaba intacto después de la muerte del dictador y protegido durante el Consejo de Estado y el Triunvirato. Los 3 primeros días fueron de intenso combate. Las fuerzas constitucionalistas preparaban el ataque a San Isidro, bastión del otro grupo militar. Todo quedó en preparativos a pesar de que se libraron intensas batallas frente al Puente Duarte, único punto por el cual la ciudad podía ser atacada por el grupo de San Isidro. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, envió el 28 de abril de 1965 a más de 40,000 Marines norteamericanos a tierras dominicanas con el pretexto de proteger vidas y bienes de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero la Guerra de Abril no terminó por la acción militar, sino más bien gracias a la diplomacia internacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, jugó un papel estelar. En agosto de 1965 se iniciaron formalmente las negociaciones. El 3 de septiembre de ese mismo año se firmó el Acta de Reconciliación Nacional. Ambos gobiernos acordaron renunciar y elegir un gobierno civil provisional que estaba presidido por Héctor García Godoy. Otros de los acuerdos fueron la celebración de elecciones en 1966, la declaración de una amnistía general y el desarme de los civiles añadido al retiro de los militares norteamericanos. Durante los meses que duró el proceso, el flujo de masas y la algarabía popular por participar en la contienda electoral se vio afectada por la represión. Se afirma que durante ese proceso, más de 300 dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano fueron asesinados como forma de advertencia. La vida del líder de ese partido peligraba, teniendo que hacer campaña política desde su casa y haciendo uso de la radio. Nos informan que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cascos blancos, no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. En la Amado García Guerrero con Concepción Bona. Joaquín Balaguer inició los comicios iniciando el periodo conocido como los 12 años de Balaguer. Una vez más, Juan Bosch partió al exilio. ¿Y ustedes, chicos, sabían estos datos sobre la Revolución de Abril del 65? Vuelvo con ustedes. Wow. Muchísimas Excelente. gracias, Dios mío. Maestra Excelente histórica. cápsula sin desperdicio. Gracias a María Mayer. Mayer definitivamente la trae cuánto valor en el pueblo dominicano. Exacto, exacto. Qué pueblo que le ha costado tener definitivamente la ¿Cuánta estabilidad política que gallardía, tenemos el día de hoy. cuántos hombres valientes, como Wessing y Wessing, el mismo Cabe resaltar. tamaño de Ño, Cabe todos resaltar. esos líderes de esa Así gesta. es. Y cabe resaltar que, para que usted vean cómo son las cosas, los grandes líderes de esa gesta patriótica eran hijos de trujillistas. Sí, claro, claro. Trujillista, profesor. Sin embargo, fíjese cómo el arrojo, ¿verdad? Y cuánta dignidad en esos hombres y mujeres, porque había muchas mujeres también que estuvieron en estas batallas, en esta gran lucha popular Esta del 24 de abril cívica. de 1965, que de verdad buscaba devolverle la dignidad al pueblo dominicano, profesor. Esto debe ser un ejemplo para muchos, De lo lamentablemente. cual ¿verdad? estuvimos calculando hace 58 años. 58 años esta esta gesta, gesta. que todavía está fresca en la memoria de muchos. Yo conozco un señor ya muy mayor, pero que fue parte de esta gesta, que vive por los alrededores de San Cristóbal. Así que el señor Juan, para él, un fuerte abrazo y sobre todo el agradecimiento. Fue distinguido también hace unos años, creo que fue por el gobierno de Fernández, el primero, por participar en este hecho histórico. Cabe resaltar que en ese momento el profesor Juan Bosch era el líder, creador del Partido Revolucionario Dominicano, y que también era el que tenía el control de la gesta, porque el 14 de junio como movimiento cívico, patriótico y político, pues estaba realmente recién nacido, aunque estaba conformado por esta cantidad de jóvenes militares, también no militares, que querían un cambio real en lo que era la República Dominicana. Pero vamos a pasar a otra efeméride, que la nuestra, por ser nacional, es muy importante, pero tenemos una efeméride también internacional y tiene que ver con crímenes de lesa humanidad
Es el Día hoy internacional de la acción por la tolerancia y respeto entre los pueblos. Esta efeméride se conmemora a raíz del genocidio armenio del año 1915, en el cual se expone que el antiguo imperio otomano, antecesor directo de la Turquía de Mustafa Kemal Atatürk, la actual Turquía que conocemos, pues perpetró en 8 meses al menos 1.5 millones de personas fueron asesinadas y exterminadas por el régimen. Actualmente, Turquía como república desconoce este genocidio y en su territorio las personas que se pronuncian a favor o hacen cualquier comentario referente a este crimen de humanidad, pues tienen cárcel segura, porque la República de Turquía, hasta para sus relaciones diplomáticas, condiciona el reconocimiento o no de este trágico genocidio que podríamos compararlo con el Holocausto para los judíos, señores. Bueno, ahí tienen. Además, un día como hoy, 24 de abril de 1844, España reconoce la independencia de Chile. Así que los chilenos el día de hoy deben estar de júbilo, ¿verdad que sí? Ya que esto ocurrió un día como hoy. Pero también un día como hoy, profesor, pero del año 1817, Carl Zeiss presenta al público en Karlsruhe, Alemania, el primer prototipo de bicicleta, la Dresina, que todavía no tenía pedales. No sé si que alguien lo empujaba y el otro se ponía a planear porque no había cómo seguir impulsándose, pero si se agarraba de algo y le daban un empujón. Pero ahí tenemos, ¿verdad? La evolución, ¿verdad? La Dresina. La Dresina. Los alemanes siempre evolucionando la bicicleta, que hoy día está muy de moda, profesor. Claro. Hay grupos de ciclistas desde aquí a Punta Cana Baitín, mi equipo, mis saludos. También. Con razón yo lo vi, me pareció que un día andaba yo en esa zona de Punta Cana y vi unos tipos ciclistas y yo, pero ese se parece el profesor. Ahora usted profesor, me lo el impacto medioambiental es menor. Claro, en todo el país hay muchos grupos de ciclistas. Desde aquí, darle a los bárbaros, a los platanos del distrito, en fin, a la mayoría de estos jóvenes que el día de hoy han buscado este entretenimiento sano, de verdad, para llevar. Y a los comeollos de San Pedro de Macorís también, encabezados por Ricky González Morales también, que tienen sus En Europa ustedes ven los funcionarios en sus bicicletas. Sí, claro. Sí, aquí no lo va a ver nunca, pero está bien. Nunca, no, aquí tienen que andar. Denle esperanza a este pueblo, Dios mío. Y en Land Cruz. Denle esperanza a este pueblo. Sí, la esperanza era verde. Pero también, ¿qué ocurrió también? Hubo otro acontecimiento un día como hoy, ¿verdad? Así es, un día como hoy, pero del año 1558, la legendaria María Estuardo, que era reina de Escocia y también le correspondía por la línea, vamos a decir, agnática, por linaje, ser la que ocupara la corona de los Tudors, se casó con el delfín francés Francisco II en la Catedral de Notre Dame en París. Francisco tenía la edad de apenas 15 años. Estos fueron comprometidos con meses de nacer. Francisco por su juventud fallece y María luego pasa un calvario que termina ahorcada por su propia prima Elizabeth, la primera Elizabeth que gobernó también 40 años ininterrumpido. Un equipo dominicano fue galardonado, profesor, en un concurso de ANAS. Y esto es importante. ¿Pero qué equipo? Importante. Sí, no se trata de cualquiera, profesor. Estamos hablando de que un grupo de dominicanos ganaron el premio NASA Human Exploration Rover Challenge del 2023. Estamos hablando, profesor, de que los galardones obtenidos por el equipo Intec Apollo fueron en 27 categorías. Entre ellos fue premio al mayor mejora de vehículo Most Improved Award, el premio al Team Spirit, ¿verdad? Categoría en la cual se premia el espíritu de equipo y la adaptación a dedicación superior y cooperación. Además, el Instituto Especializado de Estudios Superiores de Loyola, Armstrong, estuvo un galardón en la categoría universitaria. Profesor, definitivamente los dominicanos estamos en la cosa. Estos equipos de República Dominicana ganaron estos galardones y desde aquí, desde Controlando la Mañana, todos nuestros afectos
de verdad, nuestras felicitaciones porque definitivamente se fajaron. Totalmente de acuerdo. Y hay que felicitar de manera muy especial Claro que al sí. IMTEC, que se ha convertido, ¿verdad?, en una casa la superior. creatividad y la innovación Sí. de nuestros jóvenes No, 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 hay que felicitarla. Hay que felicitarla. Digo hay que INTEC, fortalecerla y hay que apoyarla. Digo INTEC porque INTEC ha apostado mucho a todos los temas de investigación y demás. Y por eso le ha llevado la milla a muchos, ¿verdad? Academia, ¿verdad?, de Claro que educación sí, el equipo Loyola también que superior y participó. Loyola también. Un fuerte Pienso abrazo de que el sistema, ¿verdad?, de educación superior tiene que seguir cogiendo de ejemplo, tomando de ejemplo Sí, a- tiene que al seguir INTEC. creciendo. Y a a eso este que hay que tipo de- apostar, ¿eh? Claro que sí, El totalmente. gran problema de nuestras universidades, nuestros centros universitarios, es que no se invierte en investigación y desarrollo. profesor. Lamentablemente, Así es. lamentablemente. Entonces, la única forma de crecer es haciendo esto. Investigación. Yo quiero ver muchas patentes de la República Dominicana. Eso Necesitamos ver mismo, patentes. Que INTEC tiene eso varias. me iba a decir, INTEC la tiene forma varias. en la que los países crecen, Avanzan y progresan así. avanzan con sus patentes, Así mismo la es. forma en que innovan, que crean tecnología, que crean cambios en la humanidad. Pero ya en otro orden y en víspera de las elecciones presidenciales, en víspera de la reelección, nuestro querido señor presidente constitucional de la República, bueno, todos los presidentes electos democráticamente son constitucionales, Luis Abinader ha nombrado una cantidad de vicecónsules, 12 vicecónsules en Brasil, China, Curazao, Aruba y otros países. El presidente de la República, mediante el decreto 156-23 y también el decreto 130-23, designa una cantidad importante de funcionarios dominicanos en el exterior, en lo que se encuentran como Dara Crisalis Vargas Ramírez como vicecónsul en Shanghái, China, Ronnie Leonidas Batista Espinal, vicecónsul en Curazao, Candy Jennifer Báez Pérez, vicecónsul en Sao Paulo, en la República Federativa, claro, de Brasil, y Moisés Miguel Sánchez Mansueta, vicecónsul en Aruba. Asimismo, quedó designado Miguel Ángel Santana Galva como vicecónsul en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos, Roger Manuel Rincón Pichardo, vicecónsul en Miami, Annel Marie Justiniano de Moya, vicecónsul en Montreal, Canadá. Asimismo, se designaron 12 consejeros de embajada en la República de Turquía, en la República de Trinidad y Tobago, entre otros países. La cantidad de funcionarios designados como vicecónsules y consejeros de esta embajada, yo espero que el presidente haga la diferencia en este caso con los otros presidentes que hemos tenido en la historia, y que la persona designada en China por lo menos tengan conocimientos básicos de mandarín, la designada en Sao Paulo, en Brasil, tenga conocimientos básicos de portugués, y la designada en los Países Bajos, si no hablan papiamento, pues por lo menos que hablen inglés, para que puedan hacer por lo menos una comunicación efectiva y un buen trabajo. O en su defecto, ¿verdad?, un traductor. Esto para mí despierta muchísima para ampliar la suspicacia, nómina. que ya a 3 años de la gestión, pues tenga esta cantidad de funcionarios que nombrar en el exterior en condición de vicecónsul, que realmente no es el cónsul general ni el cónsul, y por qué la cantidad también masiva de vicecónsul, y los consejeros, vamos a decir, especializados, podría decirse, porque la acción del consejero dentro de una misión permanente, una embajada, pues es el tercer escalafón en el mundo diplomático, y viene a sustituir el ministro consejero. Lo que llama suspicacia es la cantidad. En un momento, en mi maestría de diplomacia y relaciones internacionales, realizamos una investigación y en una sola embajada yo encontré la cantidad de 11 ministros consejeros y 9 consejeros. Entonces yo espero que no sea un abultamiento de nuestra nómina del servicio exterior con intención proselitista. Ese es mi parecer sobre este tema. Bueno, en ese sentido, Mariette, a lo mejor en esas embajadas, y podemos investigar, ¿verdad?,
faltaban esos cónsules. Pareciera que la O cosa esos está buena y que ha habido un crecimiento en la Bueno, demanda, pero ¿verdad?, eso de no, servicios. profesor. No, profesor, pues recuerde que incluso en principio hubo recogida de FONI 1, hubo que cortar y sacar algunos cónsules que quedaron Profesor, ¿y no será que del gobierno pasado. Que ese recorte fue por la pandemia y ahora después de una recuperación del turismo y ¿Y los demás? aumentos que hay Se ha en las ampliado. instituciones Gobierno públicas? pasado, ¿Ha habido alguna demanda? El aumento No. en cargos importantes. Hay de que los decir- compañeros. Yo quiero lo siguiente. pensar que ha habido una demanda en los servicios consulares y demás, y por eso se hace esta ampliación diplomática para poder, ¿verdad?, cumplir y suplir las necesidades que se están Profesor, dando en esas representaciones sed diplomáticas que justo lo tenemos. por primero acá. si queréis ser Es felices. es la apreciación que quiero darle para no pensar que es otra cosa. Recordemos que no es de ahora. Desde siempre, nuestra nómina en el servicio exterior ha estado abultada. Claro, por eso En todos los hice- gobiernos. Por eso hice la observación. En todos los gobiernos le han dado para allá, Claro. porque es el botín de guerra. Usted, profesor. usted se la está jugando, profesor, con lo que está Pero venga diciendo. acá, profesor. Es mentira, entonces. Yo no he dicho que sea mentira, profesor. No. Entonces, Pero es una denuncia grave. siempre hemos tenido una sobrepoblación en nuestras embajadas y consulados. O sea, eso ha sido una queja de siempre. O sea, no es nada nuevo. Ahora bien, vuelvo y repito, recuerden que a principios Pero de el trabajo gobierno hubo un de recorte imagen en el tema y de consular. relaciones públicas que ellos quieren hacer con el cambio. Ah, bueno, Y pues el usted cree en eso presupuesto todavía. sigue endeudado en el 60%. La nómina pública abarrotada ha aumentado. Se han aumentado los salarios con la misma pandemia. Hay instituciones aquí públicas que se subieron los salarios. ¿Sabes qué? Los directores de esa institución. Con salarios de 200 y pico tanto de pesos. Ay, Dios mío. De Bueno. 200 y tantos miles de pesos. Continuando. Que no lo ve cualquier dominicano. No, Se para nada. muere y no tiene todo ese dinero junto en sus manos. Así que hay que ser también un poquito condescendiente con los compañeros, pero también hay que ser un poquito austero porque el pueblo no aguanta más. Ay, y Dios esa es mi percepción de este tema. Continuando con la ejecutoria del presidente Luis Abinader, una de las más leídas también en sumundodigital.com es que el gobierno anunció un apoyo de 400 millones de pesos para la pignoración del arroz. El presidente Luis Abinader anunció el respaldo que dará el gobierno para seguir impulsando la producción nacional de arroz. Esto, ¿verdad?, sigue llevándole un poquito de paz a este importante sector del país. Y en ese sentido, dijo que van a entregar 400 millones para la pignoración del mismo. De igual manera, ahí estuvo presente el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien también hizo una entrega de 341 millones para continuar subsidiando el sector arrocero y mantener la estabilidad en el precio de este cereal, cuya actividad económica es vital para la economía dominicana, con unas cifras que representan más de 45.000 millones de pesos. De este nuevo aporte, entregaron 300 millones a la Federación Nacional de Productores Arroceros, FENARROZ, lo cual estarían destinando 100 pesos por fanega para cada productor beneficiado. Enhorabuena, importante este aporte, este préstamo que hace el gobierno en condición de pignoración para los productores arroceros. Importante los 351 millones para el tema del subsidio, que es lo que puede garantizar que el arroz pueda llegar a ciertos costos al consumidor final. Obviamente hay que señalar que representa un alto costo en estos momentos la libra de arroz, pero gracias a Dios que hay un subsidio, que si no existiera ese subsidio se estuviera pagando a 50, 60 pesos la libra de arroz, y eso no se puede permitir. Esperamos que el gobierno siga apostando a ver cómo puede darle esa mano amiga a los productores de arroz, que vale destacar que este sector representa o depende de él entre 250.000 y 300.000 familias. De manera que, gracias al presidente por esta iniciativa, y esperemos que siga dando esa mano amiga no solo al productor, a los productores de arroz, sino a todo el sector agropecuario, que no la tiene nada fácil en este país, y que con las grandes alzas de precios en las diferentes materias primas que se requieren para la producción de diferentes alimentos, se le ha puesto cuesta arriba a la producción para garantizar, ¿verdad?, esa seguridad alimentaria que ha prometido el gobierno de la República Dominicana. Me parece oportuno este apoyo de 400 millones de pesos que ha dado el gobierno. Definitivamente. Profesor, otra de las más leídas de nuestro portal Su Mundo Digital Suéltela. es que la Junta Central Electoral, profesor, Ay. llamó a una licitación, profesor, para la compra de equipos para las elecciones del año 2024. Hizo un llamado a un proceso de excepción de urgencia, ¿verdad?, para la adquisición de los equipos destinados al próximo proceso electoral. El equipamiento estará destinado a la impresión del padrón electoral que se utilizarán en las primarias de los partidos y también en las elecciones de febrero y mayo. Se estima la cantidad de 8 impresoras a color para la tirada de 2 millones de copias. La institución realizó una invitación a 10 empresas especializadas en la venta de ese tipo de equipo
y la empresa a contratar contará con la tarea de proveer combustible a utilizar por la impresión, proveerlo de combustibles a utilizar por la impresión, además de los aparatos electrónicos. Me parece muy interesante y creo que tal vez hasta tardío, profesor, para que el día de hoy estemos hablando todavía de adquisición de equipos cuando ya estamos a la vuelta de la esquina, básicamente, de las elecciones de febrero. Y sobre todo más que estos equipos van a ser utilizados en las internas de los partidos políticos, ¿verdad? En la impresión del padrón. Pero enhorabuena, ellos tienen un calendario de trabajo, ¿verdad? Una programación, y a lo mejor esto está dentro de su programación. Lo importante es que la Junta Central Electoral está dando los pasos pertinentes para que se pueda tener una internas en los partidos políticos y una elección sin ningún tipo de ruido. Me parece muy interesante porque sabemos que la Junta apostaba en procesos anteriores a que la impresión de la boleta se la daban a diferentes editoras, y que la Junta hoy esté en la disposición de comprar los equipos para la impresión me parece saludable. Esperemos que sean buenos equipos que se puedan utilizar, ¿verdad?, en los próximos procesos venideros y que sean de buena calidad, que tengan un mantenimiento oportuno. En este caso estamos hablando del padrón. Ellos van a utilizarla para el padrón electoral que se va a utilizar en las internas y el día de las elecciones. Más no tanto así, no veo en detalle que también incluye el tema de la boleta. Bueno, seguirá entonces el tema de la boleta con el tema de las editoras. Sí, porque eso lleva un tema de seguridad importante. Sí, claro que sí. Pero me parece oportuno, esperemos, ¿verdad?, y que tampoco puede andar impresa con ese tiempo de anticipación. Pero sí, yo en lo particular felicito a la Junta Central Electoral y su cabeza, la persona que le dirige, el señor Román Jaques Lirazo. Un gran trabajo está haciendo ese presidente de la Junta. Exacto, un hombre que tiene toda la formación profesional como sí, jurista, periodista, abogado, especialista en temas internacionales, pero sobre todo que ya viene del Tribunal Electoral a ocupar esta posición tan importante. Así que yo entiendo que le ha dado respeto y credibilidad a este organismo electoral que lo había ya perdido en nuestra sociedad. Señores, pero hablando de temas del clima y de la lluvia, que ustedes saben que desde ayer hemos tenido unos aguaceros, que hay unas calles inundadas por falta de de la recogida de basura, ¿verdad?, y de la limpieza de los drenajes. El COE ha emitido una alerta que mantiene la alerta verde para 10 provincias por efectos de la vaguada. Estas provincias son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, El Ceibo, La Altagracia, Atomayor, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y Monteplata. El COE recomendó a las personas de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de ríos, de balnearios en las provincias que están bajo alerta verde. Asimismo, informó a la Defensa Civil que debido a las fuertes lluvias provocadas por la vaguada, por la crecida del río Soco, ha presentado un aumento en su caudal, imposibilitando el tránsito por el puente Badén del municipio Ramón Santana, dejando incomunicadas a las comunidades de Cabeza de Toro, Agua Lluvia, Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campina, Lantanito, Bejucal, Guanábano y Regajo. Señores, todas estas comunidades pues están incomunicadas por la crecida que ha tenido el río Soco, de acuerdo a las informaciones del Centro de Operaciones y Emergencia COE. Reiteramos que manténganse en su casa para evitar la pérdida de vidas humanas durante el tiempo que dure la vaguada, porque también necesitábamos aguas. Después de tantos días de sequía, el agua la necesitaba nuestra producción, nuestra tierra, nuestras plantas, nuestras presas. Así que vamos a pasar esta temporada de mal tiempo con orden para que sea provechosa y no de lamento. Así es. Otra de las más leídas en nuestro portal web sumundodigital.com y es sobre el caso de José Luis Félix. Es que se dice que el fin era darle persecución y muerte y así despojarle de su pertenencia. Este es el caso donde lamentablemente resultó muerto un niño
de 9 años de edad, un caso bastante comentado, bastante leído en el país, un caso que ha llenado de consternación a toda la sociedad dominicana. Lo cierto es, haciendo un análisis breve o la reflexión que podemos hacer sobre este caso, sobre todo a esos jóvenes que viven fuera del país, o a esos jóvenes también que están en el territorio nacional, hay que andar por caminos claros. Todo el que está en temas oscuros o el que está haciendo una que otra vuelta para coronar, ¿verdad?, siempre terminan en hechos fatales. Yo recomiendo a ese joven que no está viendo, a ese televidente, que siempre apuesta a las cosas correctas, a las cosas derechas, a las cosas, ¿verdad?, que vengan de Dios, para evitar este tipo de casos tan lamentables. A nadie por bueno, a nadie por santo, nada más que alguien que se vaya a convertir en un mártir por las obras sociales que hay, que lo busquen para matar porque está en defensa de la gente, se le busca para darle muerte. Lamentablemente, aquí vemos entre las versiones que da el Ministerio Público, lo que podemos ver que se comenta en las redes sociales, que aquí había un tema de una persecución, que había un familiar, que le habían quedado mal, que lo habían metido en una vuelta, etcétera, 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 etcétera. Pero finalmente se toma la decisión de querer dar persecución y muerte a este joven padre, y que lamentablemente en esa misión que se había propuesto los victimarios, lamentablemente resulta muerto un niño de 9 años de edad. Mi recomendación es que andemos por caminos correctos, porque todo lo que ande enderezado siempre termina en hechos fatales como este. Nada más que agregar sobre este caso. Bueno, otra de las más leídas, profesor, es que el presidente del Partido Demócrata Institucional, PDI, el doctor Ismael Reyes, confirmó, profesor, públicamente, que el Partido Demócrata Institucional está con otras organizaciones, ¿verdad? Habrá un gran frente, habrá un gran bloque, profesor, con miras a lo que tiene que ver con las elecciones congresales y municipales. Definitivamente, el doctor Ismael Reyes lo confirmó. Vamos a ver qué dice el doctor Ismael Reyes. Vamos a ver. Entonces, para participar en las próximas elecciones. Estamos habilitados para participar y vamos a participar. Aquí tenemos al abogado del partido, el doctor Alfredo González Pérez, quien hizo toda una larga gestión de casi 3 años. ¿Llevarán ustedes candidaturas propias o pretenden también hacer un proceso de alianzas? Mire, yo quiero decir aquí que la experiencia del año 2020 para nosotros es la lección política histórica más grande que hemos tenido. ¿Qué dice el pueblo dominicano? El pueblo dominicano dice que no vota por un partido en solitario sin importar el tipo de mensaje que usted tenga. Por vía de consecuencia, iremos en alianza política en las elecciones del año próximo, participando como partido político, con candidatos, con alianzas, para ganar ese partido. ¿Con el partido de gobierno? ¿Quién serán? ¿O con la oposición? El PDI es un partido que está en la oposición en este momento. Ahora bien, las alianzas políticas no son de oposición ni son de gobierno, se dan para un proceso. Bueno, ahí veíamos al ex candidato presidencial. Más claro que el agua. Del PDI, el doctor Ismael, profesor, que habla que hay una conformación de un gran bloque opositor y que del cual él está formando parte en este momento. Esto está ocurriendo ahora mismo, o sea que vamos a decir, somos quienes están dando la primicia de esta noticia tan importante para el sistema político dominicano, porque el PDI se mantiene como un partido pequeño, sin embargo, ha sido un partido con larga data, vamos a hablar de en la década de los 90, que por su accionar de quien le preside, pues ha tenido importantes aportes para que se mantenga la estabilidad democrática del país. Y sí, yo estoy de acuerdo con el señor Ismael, el tema de las asociaciones políticas se dan por temas coyunturales, no tanto si eres oposición o no. Que vale resaltar que el doctor Ismael Reyes, junto a esos compañeros del PDI, están en la Junta porque la semana pasada, mediante una resolución, el Pleno de la Junta le devolvió la personería jurídica al partido, al PDI, y en ese sentido, una vez notificado el doctor Ismael Reyes en su condición de presidente del Partido Demócrata Institucional, tocaba hacer esta visita formal
por ante la Junta para ya se den los pasos formales para la incorporación del PDI al sistema de partidos de la República Dominicana. A propósito de las alianzas que plantea el doctor Ismael Reyes, algo muy interesante, donde Ismael dice que ningún partido llega solo, y ciertamente hay un tema aquí cultural y hasta social, donde la gente, cualquier partido minoritario, el pueblo, la gente se pregunta ¿con quién van aliados? Porque la gente siempre espera que se dé una coalición, aunque sea entre dos partidos, pero la gente siempre espera que se dé este tipo de alianza. Ciertamente el PDI es un partido de oposición que en su momento ha lanzado grandes críticas al gobierno de la República Dominicana, en los momentos que ha tenido que felicitar algunas iniciativas del gobierno del presidente Luis Abinader, lo ha hecho. En ese sentido hay que estar pendiente de los pasos que irá dando el PDI. Sabemos que ya estamos a tiro de gira de un proceso electoral, claro, y el PDI sabemos que va a formar parte de una gran coalición opositora, tengo entendido, que tiene que darse sí o sí en la República Dominicana para lograr los objetivos comunes que tienen los partidos dominicanos de la oposición. Algo que hay que destacar es que el señor Ismael Reyes no hace la política para enriquecerse. Él es un empresario exitoso dominicano. Lo hace para aportar y por amor y como entiende que debe de caminar la República Dominicana. Entonces hay que decirle esto al pueblo para que sepa que él no anda buscando como lo que estamos acostumbrados a ver, sino que el señor Ismael Reyes quiere hacer cambios y transformaciones reales en la República Dominicana, y sea con alianza o no, porque no es fácil llegar a este 50+1. Y muchas veces ese 1% o ese +1 es significativo. Claro. Porque sin ese no se gana. Sin ese no se gana, y recordar que Ismael Reyes, además de ser un empresario exitoso, es un hombre con experiencia de Estado, profesor. Claro que sí. Con experiencia congresual. Legislador de la República, y que también le ha tocado dirigir en el Estado Dominicano. O sea, una persona con grandes conocimientos de la cosa pública. A propósito de ese comentario que hace Mariette sobre el perfil del doctor Ismael Reyes, que no busca enriquecerse y demás, recuerdo de manera jocosa que en algún momento, me parece que en la Z, había un presidente de un partido político minoritario, lo cuestionan, le dicen que los partidos minoritarios, los presidentes de los partidos minoritarios, los que andan en busca de dádivas. Y ese presidente de un partido minoritario dice, no, espérate, no me metáis a Ismael Reyes. O sea, él no se defendió él. Exacto. No me metáis a Ismael Reyes, que Ismael Reyes no hace eso, pero no se defendió él. Me dio un poquito de risa porque entonces le contestó, pues tú sí, él se quedó callado. Y continuando con nuestra programación, ahora llega un momento súper especial. Y es nuestra entrevista central, donde vamos a estar conversando con un peso pesado de la política y también un excelente funcionario público que me merece mucho respeto, y permito que el profesor William Correa nos haga verdad los honores de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Como usted señala, profesor, el día de hoy tenemos un peso pesado de la política, un conocedor. Conozco a esta persona hace mucho tiempo y tengo la deferencia de ser su amigo. Por eso a veces se hace tal vez tan complicado, ¿verdad, profesor? Pero para mí se hace muy fácil conversar y presentar a esta persona porque es un joven que es político, es empresario, pero además es un funcionario público exitoso y definitivamente alguien a quien seguir. Estamos hablando de Rómulo Vallejo, que además es un comunitario a carta cabal, profesor, sí, desde siempre. Nosotros conocemos a Rómulo de Projuventud. Así ¿Recuerda, profesor? Sí. Qué bien. Bienvenido a este espacio. Controlando la mañana. Gracias por estar con nosotros, Rómulo. Gracias a ustedes por la invitación. Rómulo, te hemos fajado en el PRM haciendo actividad política. Así es, hacemos parte del equipo político del ministro de Industria y Comercio y miembro de la Comisión Ejecutiva, Ito Bisonó, y junto con él hemos dado el paso de formar parte del Partido Revolucionario Moderno. Y como tú muy bien lo decías, esto viene luego de tener una vida dilatada en la sociedad civil y no tener participación partidaria de manera orgánica en ningún partido político, pero la vinculación de amistad y de trabajo activamente en la comunidad con el señor ministro Bisonó, bueno, pues me ha llevado a que junto con él acompañar en este proceso de formar parte del Partido Revolucionario Moderno. No te voy a mentir, me llamó mucho la atención cuando veo, bueno, Rómulo nunca ha hecho vida partidaria activa.
un hombre que siempre ha estado con la comunidad, con la sociedad civil, desde Projuventud y desde otras tantas organizaciones. Y lo vemos de repente en primera fila. Juramentando y digo, pero espérate, ese es Rómulo, déjame revisar bien. Pero Así qué es. bueno, qué Lo que bueno. pasa es que yo he aprendido que hacer político y hacer vida partidaria tiene que ir de la mano de personas, de propuestas y de ideas que estén acorde con lo que es las aspiraciones, no solamente nuestras, sino también en el sentido general de la sociedad. Claro. Y ciertamente el devenir de los años indicaba que República Dominicana necesitaba un cambio, un nuevo rumbo, una nueva forma de hacer política. Y en ese proceso acompañamos a Ito Bisonó para que Luis Abinader sea presidente. Y una vez ya se formaliza o se concretiza estas aspiraciones, pues llega un momento que es continuar fortaleciendo ese proceso de cambio, y para eso entonces se necesitaba fortalecer el partido político PRM, que es el instrumento a través del cual el presidente Luis Abinader entendemos que está haciendo una muy buena gestión y ha permitido pues romper con años de viejas prácticas, no solamente en la política, sino también en la administración de la cosa pública, que ha conllevado a que el país tenga un lastre que por suerte hemos empezado a romper con él. Rómulo, las encuestas. Vimos que recientemente hay una encuesta que coloca a Luis Abinader con muy buena posición, con muy buenos números. Encuesta que por diferentes partidos políticos ha sido bombardeada, indicando que se manejó mal. El mismo jefe de campaña, ¿verdad?, del Partido de Liberación Dominicana hablaba que se habían calculado mal y que con esos números su candidato Abel Martínez ganaba. Yo sé que tú manejas encuestas, sé que manejas numeritos. ¿Qué dicen los números hoy día? Mire, realmente, ¿cómo está la correlación de fuerzas en República Dominicana? Hay que Dominicana? entender algo, las encuestas son radiografías de momento y todas las encuestas tienen un criterio y un carácter científico, y lo que hacen es que sirven de un instrumento para una propuesta o un fin de campaña o un fin político. En este caso, yo me siento satisfecho con estos resultados, porque esta encuesta Gallup fue la misma que semanas antes del triunfo de Luis Abinader indicó los números casi exactos, casi milimétricos, con lo que se iba a producir el resultado electoral. Y yo recuerdo muy bien a ese mismo vocero de campaña decir en varios espacios de televisión que esa encuesta es falsa, que él tenía una de la misma encuestadora de la semana pasada y que daba unos números diferentes totalmente. Y nosotros, la historia está ahí, lo que pasó. Entonces, ese mecanismo de desacreditar encuestas cuando no me conviene y de opar otras encuestas sin ningún tipo de reputación o de conocimiento en el quehacer profesional de este trabajo científico, con la intención entonces de minimizar. Y recordamos que ese partido ha sido tradicionalmente conocido por eso. Recuerdan las encuestas que se hacía con el periódico El Listín Diario en su momento, que ponían a Danilo Medina prácticamente virtual ganador en el año 2000. Sin embargo, el presidente Balaguer, de partido a partido, en ese momento quedó por encima de Danilo Medina, y eso se llevó a cabo al traste con la credibilidad de ese periódico en su momento y de esa firma encuestadora. O sea que lo que diga ese ciudadano, ¿verdad?, dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, siempre va a estar entredicho porque nos tienen acostumbrados a este tipo de escaramuzas, por llamarlo así. Rómulo, la consigna 4 años más se ha convertido en una consigna que se mantiene viva en los pasillos de las mayorías de las instituciones del Estado, del gobierno de la República Dominicana, donde desde los funcionarios más altos a los de menor categoría siguen emulando el tema de la repostulación del presidente Luis Abinader. ¿Está usted dentro de esa categoría de funcionarios que pide 4 años más para el presidente Luis Abinader? Mire, es imposible hacer algún tipo de labor social, de labor política, de labor comunitaria y no comprender la magnitud del cambio, la transformación que está haciendo el presidente Luis Abinader.
no solamente en el seno del gobierno, de las instituciones públicas, sino también en las comunidades, en la gente. Y entonces sería un contrasentido uno ver ese cambio y no pedir la continuidad del presidente. Porque el cambio no solamente empieza, sino que debe consolidarse. Y esa consolidación conlleva que los actores que hoy están dirigiendo la cosa pública continúen. Y es un tema importante y le pongo aspectos fundamentales que deben de ser tomados. Cuando usted examina las cuentas públicas de muchas instituciones y usted se da cuenta que con el presupuesto con que antes se hacían una obra, hoy se están haciendo 5 o 6 obras de la misma magnitud. Y eso está a la vista de todos. Cuando usted se pone a ver que una institución había un pago de nómina de empleados inexistentes, exorbitante, exagerado, y que hoy usted puede ver que con menos recursos hay una cantidad de empleados eficientes prestando servicio, bueno, eso también hay que verlo. Cuando usted se pone a ver la transformación en la justicia y usted dice, es primera vez que una procuradora o un procurador no despacha con el presidente. Y cuando usted se pone a ver que hay casos de corrupción del gobierno actual, del gobierno pasado y de otros gobiernos que están siendo ventilados en la justicia de una manera diáfana, eso marca un precedente. Aquí no hay un presidente que dice, ¿cuál corrupción? Yo no sé. No, aquí no hay un presidente que se hace la vista gorda. Y muestra de eso es que han habido funcionarios que han sido desvinculados de sus funciones y sometidos a la acción de la justicia de este gobierno. Que antes no pasaba, al contrario, se le daba un manto de impunidad, si se quiere, desde el mismo Palacio Presidencial. ¿Y dónde está Nene Cabrera? Bueno, está en su proceso de la justicia. Y déjeme decirle, de Educación también. Están todos siendo investigados, porque déjeme decirle algo. Que no hay proceso Fíjese, abierto para los funcionarios del partido de turno. Bueno, eso pudiera ser pensar suyo, pero fíjese bien. No, el pensar mío no. No, fíjese bien. Con lo que hay investigaciones abiertas de justicia. Lo que pasa es que hay etapas judiciales donde tanto la Comisión de Ética interviene, Contrataciones Públicas interviene, Cámara de Cuentas interviene, que conllevan periodo de tiempo. Fíjese que usted dice, ¿qué tiempo duró en investigación? La investigación del caso Calamar de Donald Guerrero. 3 años. ¿Por qué? Porque hay que recabar la suficiente prueba y documentación para que se ponga en proceso. Pero por ejemplo, el caso de la Lotería Nacional, ¿en qué tiempo se presentó? Inmediatamente se recaban los hechos de manera expresa. O sea, que aquí no solamente es que se están investigando los hechos, aquí es que no se permite que el funcionario continúe en la función pública si el rumor público lo señala o si hay algún indicio. Entonces, esa es la diferencia. Mientras en el gobierno pasado eran premiados, enaltecidos y ensalzados, aquí son separados de la función pública. Rómulo, la repostulación del presidente Luis Abinader responde a algún estudio a lo interno del partido que indica que Abinader es que conviene por una repostulación, o tú entiendes que solo con la continuidad del presidente Abinader se puede dar garantía a esa consolidación del cambio que planteas? ¿Hay alguna otra figura o responde a algún estudio y a lo interno del PRM que dice, bueno, hay que seguir con Abinader y luego pensamos en otra figura? Mire, ¿a qué responde? Le diría lo siguiente. El Partido Revolucionario Moderno en los últimos años se ha estado consolidando y se ha convertido en la principal fuerza política del país. Eso no cabe duda. Ahora bien, el presidente Luis Abinader ha demostrado en estos 3 años de ejercicio del poder que tiene una visión de transformación y de cambio genuina de la sociedad dominicana y que únicamente la continuidad de él como presidente permitiría la consolidación de ese cambio y que posteriormente otras figuras del partido pudieran impulsar este cambio. Ahora bien, y eso lo decía mi antiguo líder político, Joaquín Balaguer, no se cambia de caballo cuando se está cruzando el río. Viene de esa escuela. Profesor, canasta familiar. Estuvimos, el discurso de la oposición habla de 3 grandes dificultades por las que atraviesa el país, que evidentemente son parte del día a día de los dominicanos.
y una de ellas es la canasta familiar. Se habla de precios caros, de que la economía, evidentemente, en ese sentido, estamos hablando de la economía de a pie, ¿verdad? De la gente que va día a día al colmado y no puede tal vez acceder a los alimentos al precio que desea. Dice que la persona que está en esta condición no reelige un presidente. Hablemos de la canasta familiar, del costo de la canasta familiar hoy día, qué está haciendo el gobierno o cómo han solucionado ese problema del descontento de la población por la canasta familiar. Mire, ciertamente cuando usted analiza y ve, es una preocupación genuina de la sociedad, pero asimismo también una preocupación genuina del presidente y de su equipo de gobierno. Y le pongo un caso. Aquí se han tomado todas las medidas necesarias que han estado a la mano del gobierno para contrarrestar la alza de precios. Hay que entender que nosotros venimos de una espiral inflacionaria provocada por la situación del COVID-19. Después, todo el que importa o exporta sabe que los fletes de transporte de 2.500, 2.900 pesos, un flete de transporte se llevó a $30.000. Nosotros sabemos también que hubo una escasez de productos y posteriormente el incremento de los mercados internacionales de los combustibles, la energía, y viene culminando con la guerra de Rusia y Ucrania, que aunque tú dices eso está muy lejos, pero entre ambos países son los productores de la mayor cantidad de soja, de grano, de fertilizantes y también de trigo del mundo. O sea, lo que representa tanto Rusia como Ucrania en producción de trigo impacta significativamente en la demanda mundial. En ese sentido, estos factores han encarecido los costos de producción. ¿Qué medidas se ha tomado desde el gobierno? Se ha estado reactivando y subsidiando de manera directa a las importaciones y a los productores. Y si usted se pone a ver, cuando usted dice, es cierto, tenemos un 9% de inflación acumulado en un determinado periodo de tiempo, sin embargo, cuando usted se pone a ver otros países de la región, está triple y muchas veces sobrepasa los costos. Nosotros hemos tenido que aprobar una ley de exención fiscal para permitir la importación de productos comerciales de consumo masivo sin ningún tipo de impuesto para estabilizar sus precios. El gobierno ha aprobado financiamiento a tasa cero con el Banco Agrícola a decenas de productores, más de 40.000 millones de pesos se ha estado invirtiendo en diferentes tipos de subsidios, entre esos el subsidio a los combustibles para evitar que el alza del combustible se convierta en un factor inflacionario. Fíjense, es tal que cuando usted compara el índice de precios de productos básicos de producción local con otros países, que nosotros somos muy dados a la comparación, nosotros aquí tenemos prácticamente precios muy ínfimos. Claro, no es que estamos negando de que haya subido, es que las medidas que ha tomado el gobierno ha permitido que el incremento se pueda estabilizar y que no afecte como en otras proporciones pudiese haber afectado si no se toman estas medidas. Sí. Y le pongo un caso puntual y concreto. En la actualidad, el gobierno tiene los precios del pollo prácticamente en descenso. Hay productos que han estado en descenso, como son el aceite, como son también se han estado estabilizando los productos comestibles cárnicos. O sea que hay que entender, y yo entiendo que en la medida de que se implementen otras medidas que está haciendo el gobierno, los precios van a seguir estables. Rómulo, tus capacidades y profesión están al servicio del país a través de una institución muy importante, Industria y Comercio. Nos gustaría saber qué está haciendo Industria y Comercio en estos momentos, cualquier novedad que podamos compartir con nuestro público, y una pregunta que no se puede quedar a propósito que hablabas del alza del tema de los combustibles por temas internacionales que se han dado. El tema del precio de los combustibles responde a estas alzas que se dieron en su momento, pero que hemos visto algunos descensos, pero que no se han reflejado. Y si esto
estos fenómenos que ha enfrentado el tema de los precios de los combustibles son los que no han hecho posible la famosa formulita que en su momento hizo el amigo Ito Bisonó, que la gente luego se quedó como esperándole y nunca llegó. Hubo un cálculo matemático fallido, o el cálculo estaba bien, pero no pudo ver Ito Bisonó que venían estas problemáticas internacionales que afectaron los resultados de la famosa formulita. Mire, le voy a responder en orden. Adelante. Nosotros estamos allá en la dirección de supervisión, de operativos de supervisión de actividades comerciales. A través de nuestra dirección estamos llevando a la población información permanente del precio de los artículos de canasta básica a través de una aplicación móvil que se llama Precios Justos. Usted o cualquier ciudadano la puede descargar en su teléfono, está disponible para todas las versiones, también con nuestra página web. ¿Cómo se llama la aplicación? Disculpa. Precios Justos. MIC. Y disponible para todo. Exacto. Y con esta aplicación usted puede ver, por ejemplo, el precio de cualquier tipo de producto en diferentes mercados, colmados, supermercados. Y por ejemplo, le pongo un caso. ¿Qué determina, Rómulo? Porque me parece muy interesante. Aquí está la aplicación, si la podemos captar. Precios Justos. Y entonces aquí le pone el precio en esta semana, ¿verdad? De cualquier tipo de los productos que están aquí. Y vamos a ver. Y entonces aquí le sale desde el precio del establecimiento comercial más económico hasta el más elevado. Y ahí usted decide dónde usted quiere comprar. ¿Cómo se actualiza? Y si no encontramos, por ejemplo, Rómulo, en ese precio, que está ese artículo en ese precio, ¿dónde se puede denunciar? ¿A quién debemos llamar? ¿Cómo debemos comunicar? Mire, esos precios nunca ha pasado el caso. Porque nosotros aquí tenemos un conjunto de personas, de inspectores de nuestra dirección que visitan periódicamente estos establecimientos y actualizan. Entonces aquí usted puede ver también detalle en mercados. Ahí está también el precio de los mercados y también puede verlo en los colmados. Muy bien. Repite el nombre de la aplicación, Rómulo. Precios Justos MIC. Interesante. Súper interesante. Eso lo hacemos desde nuestra dirección. Con esa parte estamos innovando. Junto con esto estamos también con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio haciendo publicaciones periódicas de los productos que han descendido de precio de la canasta básica. Por eso yo le decía, con el tema del precio puede ser que se esté generando también un factor de información. Muchas veces somos dados de que si algo empieza a subir, decimos, bueno, ya todo está subiendo y no vemos que aquí están descendiendo. Aquí está una lista de productos de la canasta básica que nosotros semanalmente mostramos al público que están en reducciones de precio. Y aquí te pongo un ejemplo. En el supermercado de La Sirena, por ejemplo, la carne de la pierna de cerdo para guisar bajó de 119 pesos a 99 pesos, una reducción de 20 pesos. Pero bien. Lo pueden ir a ver. El queso blanco de Fray Sosúa bajó de 225 pesos a 205 pesos, una reducción de 20 pesos. Las habichuelas negras en empaque de 800 gramos bajó de 129 a 99 pesos, 30 pesos. Y así nosotros tenemos una lista de productos que monitoreamos permanentemente en todas las cadenas de supermercados. ¿Está en la aplicación esa información? Está en la aplicación y ahí usted puede ver, por ejemplo, leche en polvo Isomil, número 1. La lata de 400 gramos bajó de 899 a 739. Una reducción de 160 pesos. Esa misma lata, número 1, pero en el paque de 850 gramos bajó de 1.699 a 1.499, una reducción de 200 pesos. ¿Te permite la aplicación, por ejemplo? Hay una serie de más de 200 productos de la canasta básica que están descendiendo de precio en diferentes establecimientos y que nosotros estamos monitoreando permanentemente. ¿Te permite activar notificaciones? Por ejemplo, yo quiero programar que quiero comprar, por ejemplo, la carne de res. ¿Me permite seleccionar el producto y que la aplicación me notifique cuando se haya producido alguna rebaja en el producto? Ahora estamos haciendo unos cambios que son mucho más significativos. Será interesante esto que planteo, que me avise, bajó. Para que tú puedas seleccionar, como si fuera un carrito, seleccionar los productos de tu compra y la aplicación te hace el cálculo
Esto te va a salir en tanto, estimado. En tal Y este supermercado, en tal colmado, en tal si tú quieres ir de comprar en un mercado, en tanto, en un supermercado, en tanto. ¿Y este levantamiento se la dan a ustedes los comercios o ustedes van en la constancia? Tenemos personal nuestro Que inspecciona. que permanentemente están Monitoreando. visitando los comercios, haciendo anotaciones. Fíjese que la aplicación tiene ya un año aproximadamente funcionando y en este lapso de tiempo no ha habido ninguna queja, ni de una información errónea levantada o ofrecida en un supermercado, en un mercado, sino que muy por el contrario. Porque nosotros la semana pasada hicimos un ejercicio con una noticia que habló de la reducción de 7 productos, de precio de 5 productos de 7, publicada por ustedes realmente. Y nosotros abrimos la línea, el tema de debate, y realmente no era así. No era así, contamos nuestra propia experiencia, pero es importante saber dónde está esa aplicación. Bueno, pero porque ¿qué producto? nosotros hicimos el ejercicio con el aguacate, Pero Ah, dicho por citamos los nosotros, por el certificados Ministerio de Industria y Comercio. por una nota de prensa Ah, bueno. de ustedes. Hay que Pero yo verificar qué quiero bueno retomar el tema del Sí, combustible. es importante y déjeme decirle, hay que saber también, por ejemplo, el tema de aguacate son productos estacionarios Por ejemplo. y porque que eran- tienen mucho exacto. en el tema de la dependencia o de especulación Se enfrenta, del tema del ¿verdad? mercado. Ahora, nosotros aquí te lo decimos puntualmente cuáles son los Sí, pero la establecimientos y los noticia productos que están. acabamos de recibirla, entonces acabamos también de abrir las líneas y de confirmar que habíamos visitado casualmente el supermercado. Hicimos el ejercicio con el plátano, hicimos el ejercicio con el aguacate. Bueno, y con otros productos. Pero retomando la pregunta que hizo el compañero José sobre el combustible y la famosa formulita que se cayó, a nosotros nos interesa saber cuál es el accionar que vamos a tener cuando ha bajado el petróleo en mercados internacionales, cuando sabemos que aquí no tenemos refinería, cuando sabemos que no ha habido un subsidio, sino una congelación de los impuestos, porque no es que el Estado saca, sino que ha congelado esos famosos 4 impuestos que tiene el combustible. ¿Qué piensa hacer Industria y Comercio para reducir ese tema de los impuestos, que creo que son muchos, para abaratar el costo del combustible, que todavía sigue muy elevado para el bolsillo nacional? Mire, interesantísimo que ustedes también inviten aquí al viceministro Ramón Pérez Fermín, que conoce y maneja al dedillo el tema del combustible. Pero en mi parte le puedo decir lo siguiente. En primera instancia, cuando ustedes abordan el tema de la formulita del ministro Hito Bisonó, como se conoce, yo le hago la pregunta, ¿usted vio el video? Claro. ¿En qué momento Era él viral dice, ese video. en qué momento él dice que va a bajar el combustible? ¿En qué momento él No, dice? él hablaba de que se pagaban los impuestos de más. ¿sabes? Pero no en ningún Y momento que debía dijo... de venderse a tanto. no, esa parte no está en el video, lo podemos claro, ver. claro Él no que está está. por ahí. Dice, Que no usted salga echa, tanto el no, galón, dice, sí, usted sí. echa 2,000 pesos de combustible semanal por 4 semanas, son 8,000 pesos, por un año es tanto. Y de eso el tanto por ciento va de impuestos. Usted es dueño de la refinería y no lo sabe. Ahí terminaba el mensaje. Entonces, En ningún ¿cómo vamos a momento, mitigar esa en ningún propiedad momento que tenemos en la dice, refinería? yo bajo, yo reduzco, yo voy a quitar impuestos. Eso no fue lo que se dijo. Y se hablaba en el sentido, en su momento y en el contexto, de que hubiese transparencia en cuanto a la información del combustible, porque había mucha opacidad en el gobierno pasado con el manejo de este tema. Y bueno, ¿qué se ha hecho? Precisamente eso, desmitificar en qué consiste los costos que hay dentro del combustible. Costo de transporte, costo del detallista, impuestos, ¿verdad? Seguros y flete, transporte marítimo y el beneficio, el costo en función de la referencia del petróleo internacional y la referencia a la tasa de cambio. Se desmitificó esos costos que estaban ahí en los precios y de manera se transparentó. Ahora bien, en cuanto al tema del subsidio, que se dice que no es real, que tal, fíjense qué sucede. Y es la primera vez, y este gobierno ha sido muy transparente, que hay un saldo, un pago directamente al importador. ¿Qué sucede? Refinería, lo que importa es muy poco y la capacidad de procesamiento es muy poco. Y aquí lo que se está importando es
producto terminado. Aquí lo que viene son barcos de combustible ya refinado. Que sale más costoso. Por Claro. supuesto. Por mucho no sale más Aquí no costoso. aquí no llega petróleo para convertirlo en combustible. En combustible. gasolina, en diésel, no, Exactamente. eso sí, que eso Entonces, es de conocimiento. Entonces, ese costo, ese precio, hay que entender lo siguiente. Usted tiene que la principal refinería de parte de Europa, ¿cuál era? Rusia, está sancionada, no puede vender. ¿Qué ha pasado? Que otras refinerías están abocadas a suplir la demanda de combustible de Europa. Usted sabe muy bien que a mayor aumento de la demanda, más se encarece el producto. Por ende, aunque el precio de referencia a mayor se abarata el producto. No, apreciada amiga, recuerde que si usted tiene mucha demanda de un producto y su producción es la misma, ¿qué usted hace con lo que le queda? Lo aumenta. Bueno, si la para producción es compensar. la misma. Exacto. Lo mismo Ahora pasa sí. con el combustible. En ese sentido, ¿qué está haciendo República Dominicana? Importando combustible terminado. ¿De dónde? De las refinerías que tengamos disponibles, a los precios que entonces la guerra de Ucrania nos ha puesto. Aunque el barril de petróleo se utilice como referencia, usted puede decir, se ha reducido de 90 a 80, pero el producto terminado, que es lo que el producto terminado, que es lo que se está importando, sigue estando caro. Entonces, por eso, semana tras semana, se ha tenido que seguir subsidiando, aunque en menos proporción. Gracias a Dios, ha descendido un poco y eso ha permitido holgar un poco las finanzas del Estado. Pero déjeme decir, Se ha invertido mucho en subsidios. déjeme decir, más de 48 mil millones de pesos que hubiesen podido ser destinados a otras áreas del gobierno, a educación, a salud, a infraestructura, a obras públicas, que han tenido que ser pagados a los importadores para que ese precio no se traspase al consumidor. Y entonces eso es lo que pasa con el tema del combustible. Y gracias a esa intervención hemos tenido una estabilidad que ha permitido que en nuestro país no haya ni estallidos sociales, haya paz social, pero sobre todo una inflación controlada. Fíjese que cuando usted compara o sea, que la seguimos región, siendo dueños de la refinería. seguimos siendo dueños de la refinería. Una llamada. Eso es lo dijo. Y Muy no bien. hay, y mire, déjeme decir otro dato importante. En cuanto a lo que se ha estado haciendo con el tema del combustible, República Dominicana o el país todavía hoy, en contexto, no comprende la magnitud de los mismos. Cuando nosotros nos vemos y nos reflejamos en espejos de países como Chile, como Argentina, como Uruguay, Centroamérica, que han tenido una inflación que bordea el 20, el 30%, el 40%, 83% en Argentina. 8.84. Y nosotros estamos por debajo de 2 dígitos. O sea, nosotros hemos logrado un hito. Rómulo, para despedir el Muy bien. espacio, para despedir tu participación en el espacio, me gustaría hacer una pregunta. Ya vimos Rómulo Vallejo, que viene de sociedad civil, trabajando de diferentes organizaciones. Con un liderazgo a marcado. formar parte de la política dominicana. Y ya en un partido. ¿Esto obedece a que Rómulo va a aspirar al Congreso de la República Dominicana en estas próximas elecciones? No. Hasta el momento no tengo ningún tipo de apetencia de una posición electiva. Yo entiendo que debo de seguir sirviéndole a la sociedad dominicana en la posición que estoy o en cualquier otra que se me demande, ¿verdad? Algún tipo de función. Y yo lo que entiendo es que sí puedo apoyar y a que se fortalezca el ejercicio democrático, brindando algún tipo de apoyo, respaldo a candidatos que yo entienda que puedan fortalecer la institucionalidad democrática, que puedan llevar valores y sobre todo construir una agenda legislativa diferente. O sea, que en esa parte ahí está. Hemos escuchado muchas respuestas similares y luego nos encontramos en la 27 una valla de quienes dan esa respuesta, ¿verdad? No. Yo no digo una cosa por otra. Bueno, ha bien. sido la participación de Rómulo Vallejo en este espacio de Controlando la Mañana. Muchísimas gracias, Rómulo. ¿Verdad? Gracias a Por estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Gracias. Dama, encantadísimo. Un placer. Señores, vamos a pasar a un avance informativo que ha preparado la periodista Stephanie Soto, que se encuentra en la parte A de nuestro estudio. Adelante, Stephanie.
Muchas gracias, Mariet. Así es, la huelga convocada en el Cibao se cumple parcialmente, ya que la mayoría de los comercios tienen sus puertas abiertas y la zona del mercado, que es donde están la mayoría de negocios de la venta de alimentos, están laborando normal. El comercio está cerrado en el centro histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros en las primeras horas del paro convocado por organizaciones populares para toda la región del Cibao. Solo se observan vehículos privados transitando y la ciudad está militarizada. Y en otra información, la Oficina Nacional de Meteorología prevé para este lunes una reducción de las precipitaciones debido al distanciamiento de la vaguada que había estado incidiendo en los niveles medios y altos de la troposfera y en el ingreso de una masa de aire menor contenido de humedad. Sin embargo, los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico estarán generando en horas de la tarde y primeras horas de la noche nublados con chubascos aislados hacia localidades de las regiones suroeste, litoral costero caribeño, la cordillera central y la zona fronteriza. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Sumundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundodigital.com. Retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Stephanie. Sí, importante, estábamos atentos con el tema de la huelga en el Cibao, porque el día de ayer vimos el desplazamiento de muchísimos activos militares en toda esta zona y bueno, parece que todo ha transcurrido con calma, ¿no? Que es lo importante, que ¿verdad? es lo importante. Al gobierno solo le faltó enviar los tucanos a San Francisco de Macorís. No, pero eso era porque una vi locura. un contingente policial y militar que ni se estuviese dando alguna guerra civil en la República Dominicana, profesor. ¿verdad? O sea, a propósito de abril se hace este llamado, pero siento que tanta fuerza, ¿verdad? Ese contingente, ese aparataje no era necesario. Profesor. Yo pienso que así, de la misma manera y con el mismo ánimo que el gobierno plantea sacar a sus fuerzas militares ante un llamado a huelga, debe tener el mismo ánimo para enfrentar la delincuencia que el día a día está arropando al país. Repito, siento que este contingente militar tan amplio no era necesario, sobre todo que se ha hecho insistencia en que había sido un llamado pacífico por una serie de reivindicaciones justas que tiene el pueblo dominicano y esas comunidades que hacer y que están en todo su derecho, pero bueno, el gobierno sabrá cómo hacer sus cosas, pero repito, ese contingente militar no era necesario. Veía un muy interesante video donde las personas grababan al contingente militar y en broma le decían, es para Ucrania que van, es para Rusia que van, porque tantas cosas, tanto aparataje, Dios mío. Pero bueno, repito, el gobierno sabrá, ¿verdad?, cómo hacer su cosa, pero entiendo que con ese mismo ánimo que se contempló para esta intervención, principalmente en San Francisco de Macorís, característico, ¿verdad?, por el tema de las huelgas y demás. Dicen ahí que los hombres del Cibao y que de San Francisco no tienen miedo para nada, pero espero que con ese mismo ánimo pueda el gobierno enfrentar, ¿verdad?, problemas sociales que se dan. No, aquí no hay miedo. Yo vengo de la escuela. La gaveta, profesor. Yo vengo de la escuela de un gran maestro huelguista que responde el nombre de William Correa. En ese sentido, el Profesor, miedo, al igual que él, yo lo dejé en la gaveta. Ciertamente hay que decirlo. Es un tema de disuasión, básicamente, del gobierno dominicano. Estrategia, tácticas, claro, usted sabe de eso, profesor. Pero no obstante, hay que felicitar a los convocantes a este paro, a esta huelga en la zona norte o Cibao del país, porque han llevado esta protesta en paz, de manera pacífica, algo que no se estila, ¿verdad?, cuando hacen esos llamados, famosos llamados a huelga, porque sabemos que, por ejemplo, San Francisco, Navarrete, entre otras provincias y ciudades del Cibao, tienden a causar distintas dificultades, quema de neumáticos y enfrentamiento entre policías y manifestantes. Sí, pues ya esos son actos vandálicos, en este el caso, tema de la quema. Sí, pero usted sabe que se da. Eso es vandalismo. Se estila, te cierran, Navarrete te lo cierran. Totalmente. Que pasar ahí en el noroeste. El San Francisco también se siente temprano, pero qué bueno ver que hemos avanzado, que podemos hacer una protesta de manera pacífica, sí, hombre. Sea justa o no, es lo correcto, porque es un derecho que tiene evidentemente los ciudadanos a protestar, a manifestarse,
pero también tiene el mismo derecho que tiene manifestarse, tengo yo a no querer manifestarme. Totalmente de acuerdo. Entonces, qué bueno cuando se respetan estas libertades. Hay que ver cómo se dio, cómo se ha dado en Moca, porque vi algo muy interesante, que el famoso peregrino de Moca hizo un llamado para que también los comerciantes en Moca, provincia de España, se sumaran a esta huelga. Me pareció bien interesante. Sabemos que el peregrino tiene un liderazgo comunitario en esa provincia muy importante, muy interesante, y recordaba que este personaje ha sido víctima también de persecuciones de gobiernos anteriores, a tal punto que recuerdo que tras el anuncio de una huelga en su momento, apresaron el peregrino y hasta droga le pusieron. La suerte del peregrino es que contaba con toda una comunidad y una provincia que fue en su defensa, y que también se filtró un video de un comercio cercano donde ocurrió la detención, donde se veía a las unidades policiales prestándose para esa vagabundería de ponerle droga. Una práctica que no sé si se esté repitiendo. Tengo mucho que no escucho este tipo de casos. Tal vez en el interior se dé, que son los pueblos donde el tema de la opinión pública tiene menos presencia, donde los policías tienen la oportunidad de hacer este tipo de actos vandálicos, contrario a sectores como Santo Domingo, como tienen mayores niveles de opinión, de prensa. Los piensan varias veces las unidades policiales para apretarse a esto. El peregrino de Moca, que se había convertido evidentemente en un referente, una en la figura, zona, claro, en una figura de liderazgo. lucha, y evidentemente en ese momento lo que quisieron fue dañar su reputación, poniéndole drogas, apresándolo, para que evidentemente bajara el nivel de seguidores, pero al contrario, lo convirtieron en un mártir. Profesor. Un mártir en vida. Así es, definitivamente. Lo que vemos, vuelvo y repito, es que el paro se cumple parcialmente en el Cibao y que se mantiene de manera pacífica. Hasta el momento no ha habido actos vandálicos ni violentos. Esperemos que continúe así, ¿verdad? Ojalá. Primero, la intención tiene que ser siempre mantener la paz en la zona, pero segundo, después de esos, vamos a decir, de todos esos convoys prácticamente que circulaban el día de ayer, entiendo que las personas no van a salir a protestar. Simplemente con que no tengan el movimiento normal, que los comercios no estén abiertos con un flujo normal, es un paro económico y es un llamado de atención al gobierno para que asista a sus necesidades. Entonces, nada, en la forma pacífica de hacer reclamación y es un sistema democrático. Claro, me permito leer algunas de las reivindicaciones por las que luchan, que pienso que es oportuno. Claro. Es un programa de gobierno, por eso es todo un programa de gobierno, sí. Construcción de carreteras. Por el alto costo de los alimentos de la canasta básica, por el alto costo de los combustibles, por un sistema de ARS-AFP más equitativo, por aumento de salarios a empleados públicos, porque no se privatice el agua, por asfaltado en distintas zonas de la región y por la construcción de las hidroeléctricas Las Placetas y Boca de Río. También por la realización de obras comunitarias como acueductos, hospitales, escuelas, aceras, contenes y caminos vecinales de diversas comunidades y por puesta en vigor del Tratado de ERECAFTA. Esto ha sido, ¿verdad?, los motivos del llamado a esta huelga pacífica, y repetimos, ¿verdad?, que qué bueno que todo esté, ¿verdad?, dándose normalizado, sin ningún hecho que lamentar, y que pueda, ¿verdad?, que altere el orden público, que sobre todo hay que preservar, ¿verdad? Claro que sí, comentar que estamos en el mes de abril, que se presta, evidentemente por la fecha, evidentemente a diferentes manifestaciones. Sí, claro. Y recordamos que para la fecha, por ejemplo, como ahora, la poblada del 84, profesor, sí, que se le hizo al expresidente Salvador Jorge Blanco en su momento, que se llevó muchas vidas en ese momento. O sea, abril siempre ha sido un mes aguerrido para el pueblo dominicano. Entonces, qué bueno ver que en esta manifestación de huelga no se haya lanzado la primera piedra. Qué bueno, enhorabuena. Continuamos. Así es. Yo no sé si ustedes vieron. Sí, adelante, Marieta. No terminen, para terminar ese tema, porque voy a ir a un tema internacional, o sea, que es todo suyo. Nos íbamos a ir por un tema internacional también. También. Y era sobre la lista de dominicanos del ex primer ministro haitiano, que hizo una lista de los
funcionarios, soy funcionario del gobierno que va a sancionar. Yo siempre abogo porque nosotros no nos hagamos eco de Claude Joseph. Qué barbaridad. Claude Joseph le encanta sonar a costilla nuestra. Si supiera que cada vez que... Él puso en ese listado a los expresidentes, los 3 expresidentes. Él está haciendo su campaña en base a República Dominicana, profesor. Sí, es porque la campaña presidencial. Lo que pasa es que le pide profundidad de que él va a hacer por su gente, de que él no responde, porque lo de él es echarle la culpa a Dominicana. Y que tiene poca aceptación al parecer en su país, que no tiene aceptación, entonces la única manera, ¿verdad?, de hacer numeritos y marcarse en tendencia es con los tuiteros dominicanos. Profesor, ¿y qué aceptación va a tener, profesor, si él es uno de los principales señalados en el magnicidio? De llover. Ciertamente. ¿Qué creencia usted puede tener un caballero así? Bueno. Hágame el favor. Y tampoco está en su país. Entonces, ¿qué es lo que...? Que vaya a Haití a pelear por los haitianos. No se va a poner difícil. Profesor. ¿Y por qué no vaya a encabezar las luchas sociales de su país? Exacto. Sí es bueno. Desde una oficina con aire acondicionado que se meta en el pueblo haitiano, que vaya y se ponga adelante, que ponga de su patrimonio en favor de su pueblo, que vaya a hacer luchas sociales de allá. No, profesor. Hacen una operación. Lo que pasa es que hacen una operación de yucash con él allá. Exacto. Como hizo el pueblo haitiano en su momento, y lo sacan de raíz. Así es. Señores, pero yo quiero pasar a Norteamérica, especialmente a Canadá, porque nosotros estamos hablando de alerta verde, rojas, amarilla, pero nosotros estamos en alerta amarilla en la página de gobierno de Canadá por la situación de inseguridad que vive la República Dominicana. El día de ayer, el primer ministro, que es el jefe de gobierno del estado de Canadá, porque su jefe de estado es el rey Carlos III, que se va a coronar ahora el 6 de mayo, y donde plantea que sus ciudadanos tienen que tener cuidado a la hora de visitar la República Dominicana, debido al alto nivel que hay de delincuencia. También se debe al crimen y a la situación que se vive en la frontera con Haití. En el caso del crimen, este portal de la página de Canadá indica que en el país hay reportes de crímenes con violencia, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, hace la salvedad que la mayoría de estos incidentes son crímenes oportunistas, o sea, atracos. Por otro lado, señala que existen crímenes menores, como robo de carteras, billeteras y otros objetos de valor, que pueden sufrir los turistas en hoteles, o sea, no tienen seguridad en los hoteles. Esto hay que hacer un trabajo de diplomacia con esto. Playas, aeropuertos, paradas de autobús, transporte público y otras localizaciones. Por otro lado, también hace referencia a los robos perpetrados por personas a bordo de motocicletas o mientras un vehículo está detenido en una luz roja. También ofrecen una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo o inconveniente que podría llegar a poner en riesgo la seguridad. Y sobre la frontera de Haití, dice que la situación es tensa entre ambos países. ¿Qué quiere decir esto? Que si un canadiense tiene la intención de visitar Punta Cana, de visitar Bávaro, Ubero Alto, de visitar Juan Dolio, de visitar el sur, por sus hermosas playas, por la hospitalidad de su gente, se va a echar para atrás. Porque su página oficial es su país y su jefe de gobierno le está diciendo, cuidado, ahí hay problema y puede poner en riesgo tu vida. Entonces hay que hacer un trabajo desde el Ministerio de Turismo, un trabajo con los embajadores, pero sobre todo un trabajo real y eficiente con la Policía Nacional, porque el asesinato del menor la semana pasada, recuérdenme el nombre ustedes que se me olvidó, el nombre del niño asesinado recién llegado del aeropuerto, se convirtió en una noticia de carácter internacional, que todo esto afecta la imagen, la reputación de la República Dominicana, impacta directamente el turismo, y si impacta el turismo, impacta nuestra economía. O sea que yo hago un llamado realmente con el caso del niño José Luis Félix, que se convirtió en una noticia internacional por la forma desgarradora en que le quitaron la vida a un
niño que venía de vacaciones. Una alerta que tiene su después de validez. 5 años. Sí, pero le faltó algo. Una alerta que tiene toda su validez, profesor. Claro que ¿Qué lo le tiene, faltó? claro. ¿Qué Le le faltó? faltó un puntito al primer ministro de Canadá, que se lo voy a acordar aquí. Vamos ahora. a ver. Voy a aprovechar aquí en el A Pasión de Justin la Mañana. Trudeau. A Trudeau le faltó también agregar qué va a hacer él en Haití con el pueblo haitiano después de haber extraído todos los beneficios del mundo, Canadá, de Haití. ¿Cuál es la parte donde ellos van a aportar a la estabilidad de ese país? Le faltó también informar qué están haciendo él en conjunto con las naciones internacionales en favor de la estabilidad de la frontera, que él señala que es tensa, ya que ellos sacaron todo el provecho del mundo de Haití, ¿verdad que sí? Entre él y otras naciones más. Especialmente los franceses. Y Canadá y Francia deben decir exactamente qué van a hacer en ese sentido. Así que más que una alerta hacia el pueblo dominicano, que es el pueblo más afable que tiene Latinoamérica con el turismo, que es uno de los pueblos que ofrece la mejor hospitalidad, no solamente a los canadienses, sino a todas las personas del mundo que nos visita, que tiene dificultades como tienen todas las naciones del mundo, como tienen todas las ciudades, incluyendo Canadá, ¿verdad que sí? Entonces también les falta hacer, es decir, en esa nota, ¿qué ellos van a hacer entonces para aportar a los que en alguna forma ellos también ayudaron a destruir ese Haití? Profesor, pero tampoco Nos falta ese pedacito, profesor, simplemente ese pedacito. No mezclemos, profesor, la leche con la magnesia. No, pero profesor, es que como porque Mariet, yo muy condescendiente con Mariet del reto que nosotros tenemos como país de corregir la seguridad. La seguridad, porque nosotros, él hablo con todas sus ¿verdad? Con todo, con argumentos válidos y problemas. Entonces usted ahí se me va para otro tema. Pedacito, simplemente, no, profesor, que usted me lo quiere sacar de contexto. No, yo sé que duele esta noticia, no, ¿verdad? Profesor. Porque nos choca como país, nos afecta en materia de turismo y por ende en términos económico, pero usted de ahí se me fue para otro tema. Profesor, lo que pasa es que yo sé que duele, pero tampoco me mezclemos leche con magnesia. Lo que pasa es que hay una campaña internacional de detractores contra la República Dominicana. Sí. Y que lo han hecho de los Estados Unidos. Con el tema de racismo, sí, pero en este caso tiene otro tenor. No, porque señores, realmente de la comunidad internacional completa, el país que recientemente habló de cooperar con Haití en esta situación fue Canadá. ¿Cuántas veces ha hablado y no ha hecho nada? Estados Unidos habla, no, de hecho creo que se llevaron unos recursos, tendríamos que buscar la noticia. Ahora luego de contactarnos con Sebastián Figueroa, que es realmente nuestro corresponsal en la zona de Pedro Brán, Alcarrizo y todas esas zonas aledañas, para contarles realmente el tema con Canadá. Ahora bien, sea Canadá, que tiene mea culpa en la situación haitiana, sea cualquier otro país, declaraciones como esta afectan la reputación, la marca República Dominicana, el país que República es el objetivo Dominicana, finalmente. el turismo. Por el turismo, y profesor. sobre todo la economía, porque nuestra economía es una economía muy débil. Se fundamenta en las remesas que vienen de los dominicanos en el exterior y en el turismo, porque realmente no tenemos en los barrios, no tenemos cuando la gente se fajaba en los barrios, desarrollada la creatividad. Cuando la gente se fajaba para trompar en los fines. barrios y se estaban dando muchos golpes, había como un odio, la gente voceaba, déjalo, no esa parte, que se quiten la tirria. Vamos a que el profesor, porque yo sé que el profesor todavía tiene ese sentimiento ahí, continúe con su argumento, porque pasa, siento que lo profesor, interrumpimos. Es Adelante, que no hacemos profesor. los suecos, profesor. Esto es una campaña internacional en contra del turismo de República Dominicana por su crecimiento. Fin de la historia, profesor. Es parar el crecimiento del turismo dominicano como de lugar. Apoyo un plan. Profesor, esto no es nuevo. Lo hemos visto cada vez que hemos querido sacar la cabeza. Entonces, ¿qué te dicen? Ah, no, Correa, una lista de no inseguridad. decimos que no, pero hay inseguridad, Correa. Ah, bueno, pero vaya a Chile, vaya a Perú, vaya a Centroamérica, Suramérica, en todas partes hay. Vaya a Estados Unidos, ni a Estados Unidos, vaya. Pero porque en otro tema yo tengo que estar peor. No, lo que En pasa Estados es Unidos hay que yo no he mucha visto esa droga. misma alerta en los otros países. A República Dominicana. Entonces usted dice que hay una agenda ahí. Profesor, pero usted está claro. Yo le estoy preguntando, ¿no? Usted está claro que está que claro eso es usted, así. porque usted que está Yo estoy debatiendo el claro. tema. Yo estoy claro que es Usted me una está agenda. Usted me está poniendo claro. Yo estoy claro que es una agenda en Vamos contra a del ver turismo de si República producción no Dominicana. tiene ya conexión con Sebastián, Oh, pero venga acá. porque esto es un pleito fijo. Señores, vamos a escuchar Debatiendo a el tema. Sebastián Figueroa, que nos trae las informaciones que han ocurrido durante toda la semana en la comunidad de Los Alcarrizos, Pedro Brán,
Jaina, O la Guayiga, San Cristóbal, la Guava. Guayiga. Ese hombre viene informado Por esos lados para por ahí. nosotros. Sí, Sebastián. Sebastián. Hola, buenos días. Bienvenido. Saludos, buenos días, estamos activos, gracias a todas las personas que están sintonizando, pues este prestigioso programa como cada día de lunes a viernes, todos los días en la mañana, pues son de nosotros. Eso Así es. Mira, en el día de hoy, primero se está llevando a cabo lo que es la rendición de cuentos del municipio tanto de Pedro Orán y otros municipios, bueno, en La Guayiga, La Coava, pues, y el municipio cabecera, están ellos ahí vendiéndole sueños a los municipios de lo que supuestamente hicieron, pues, y ya críticos están ahí presentes escuchando el discurso del alcalde del municipio, Wilson Paniagua, pues que muchos ya lo valoran como un gobierno fallido y un discurso totalmente nefasto, lamentablemente. En esta semana, justamente en el día de ayer, un joven el cual estuvo preso en septiembre del año pasado, el 2022, y fue puesto en libertad en diciembre del mismo año ya mencionado, por varios delitos. Bueno, ese personaje que reside en Herrera, en Libertador de Herrera, en el día de ayer no sé qué buscaba en el barrio La Esperanza del municipio de Pedro Orán, en la calle Las Mercedes, y atracó a una joven al cual le quitó su celular. Más adelante le quitó un celular a una niña de 1 o 12 años, y al salir ya a la calle Las Mercedes, chocó con un guardia que venía de la primera brigada saliendo de trabajar, donde el guardia tuvo alguna ruptura en una de sus piernas, y el delincuentico ese, que no sé por qué lo soltaron, si mira lo que está haciendo nueva vez, pues está apresado en estos momentos. Es lamentable que vemos que estos personajes caen presos, lo sueltan, vuelven a hacer lo mismo, y eso demuestra la ineficiencia que hay en los penitenciarios de nuestro país, que ahí no se reforman, ahí mejor les retroalimentan lo que es el conocimiento de delinquir. Eso es lo que da a notar, lamentablemente. También pudimos observar que a un joven el jueves, alrededor de las 5 de la mañana, fue impactado por una patana, el cual perdió la vida inmediatamente. Esto fue en el cruce del kilómetro 22, prácticamente en la entrada de La Coava, ya por este lado, y García. Y lamentablemente perdió la vida inmediatamente al ser impactado por una patana. Muchas personas que estuvieron presentes dicen que fue que la patana se fue en rojo, y por eso impactó a esta persona que se dirigía a su trabajo a temprana hora de la mañana. Imprudencia. Oye, pero Así qué mismo terrible. Lamentablemente tenemos que seguir cuestionando lo que es la labor de la policía en el municipio de Pedro Orán actualmente, porque a pesar de este atraco se han presentado otros más en diferentes zonas. La zona de Los Cocos, que es detrás del hospital Rodolfo La Cruz Lora, pues las personas están con bastante miedo. También en esta zona se está con el grito al cielo por el agua que no está llegando, lamentablemente. Tienen más de 3 meses que este líquido tan apreciado no le llega, teniendo el tubo principal que pasa por el medio de ellos, y a ellos no le llega el agua, mientras a otras zonas sí le está llegando. Esperemos que le llegue con toda esta agua, Sebastián. ¿Sí? Con todas estas lluvias esperamos que le llegue. ¿Verdad? Ojalá. Porque la excusa era la sequía. No, la excusa no, la sequía. Sí, exactamente. Entonces, ellos tienen el grito al cielo. Estoy haciendo una investigación sobre una información que me dieron del hospital Rodolfo La Cruz Lora, de algunas cosas que no se están manejando de la mejor manera. Ya cuando la tenga terminada, entonces le estaremos pasando por aquí, porque hay muchas quejas de las enfermeras. Las enfermeras se están quejando de que no están consiguiendo todo lo que necesitan para dar el servicio ya a las personas que van y se presentan, ¿verdad? A los pacientes. Le están faltando muchas cosas, y lamentablemente muchos dicen que los administradores lo que están es en reelección y en política. Sebastián, hablando de políticos, sucedió algo con la esposa de un político, Claudio, algo así.
Así mismo es. A la joven que atracaron en la tarde de ayer, es la esposa de Claudio Mendoza Jordan, quien es muy conocido a nivel político, pertenece actualmente a lo que es la Fuerza del Pueblo. Y yo creo que a ella la estuvieron ubicando porque ella trabaja en una banca deportiva. Saben que ahí se maneja mucho dinero y esas cosas. Quizá pensaron que ella tenía algo arriba. Y ella fue recontada por este delincuente, donde la amenazó con un cuchillo en mano. El mismo le quitó todo, le arrebató la cartera, le dio un jalón, luego se devolvió y le quitó el celular también, que no lo tenía en la cartera. O sea, un abusador totalmente. El ladrón se salvó porque la comunidad que fue y dio asistencia, pues fueron muy buenos. Pero fue capturado. En la publicación que estuvimos realizando dijeron que por qué no le hicieron ni siquiera un cariñito. Ok, fue capturado por lo menos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por toda esa información que has compartido con nosotros. El lunes nos vemos ya con la información de lo que fue la rendición de cuenta en el día de hoy, o de cuento. Muchísimas gracias, Sebastián Figueroa. Hoy que día de la municipalidad. Sí, muchas rendiciones de cuentas hoy o de cuentos. Vamos arriba. Sí. Vamos a pasar ahora a nuestro salón, ¿verdad? Donde la periodista Stephanie Soto nos tiene otro avance informativo sobre lo que está aconteciendo en el país, que ampliaremos más tarde en nuestro noticiario de la 1 de la tarde. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. Y continuando con el tema de la huelga en el Cibao, el expresidente Hipólito Mejía calificó como una demagogia barata el paro de labores convocado este lunes por 24 horas en las 14 provincias del Cibao por un grupo de organizaciones populares y comunitarias en demanda de obras y otras reivindicaciones. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar todas estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundodigital.com. Retorno con ustedes al estudio. Muy bien, muchísimas gracias. Pero así no, papá. Así no, papá. ¿Por qué en tu gobierno, Hipólito, que están haciendo la huelga, entonces demagogia? Eso es. No, así no, papá. Uno no puede tampoco descalificar luchas sociales ni huelgas llamadas, ¿verdad? Con un llamado justo. No se puede descalificar de esa manera. Menos de que demagogia, no, así no. Yo te apuesto que estuviese Hipólito en oposición y fuese de los primeros que estuviese apoyando esa huelga. Entonces hay que tener un manejo. La marcha verde, hay que tener un mejor manejo cívica en la Plaza pero de la Bandera. Pienso que le estoy pidiendo mucho a Hipólito. Sí, demasiado. Le estoy pidiendo mucho a Hipólito. Demasiado. ¿Qué te quiso decir con eso, profesor? Claro, yo no he visto, mira, yo voy a usar un término, yo no he visto un político como Hipólito, para no utilizar un adjetivo calificativo peor, porque yo desde niña lo veía burlándose de la población, pasando trabajo, y para él todo es un cuento y un chiste. Cuando eran oposición, las encuestas era de quien la pagaba. Ahora es verdad. Entonces, Hipólito, que siga tranquilito en su casa y que le digan presidente ese comité, que él tiene un séquito que le acompaña de señores que respaldan su liderazgo, pero su liderazgo es entre ellos mismos. Lamentablemente la figura de Hipólito Mejía es muy cuestionable para mi gusto. Señores, pero volviendo con el tema de Canadá y Haití, Canadá en febrero ofreció una ayuda de 12.3 millones de dólares para Haití. ¿Y entonces, cuánto llegó? ¿Cuánto llegó? Tenemos que llamar a Ariel Henry para preguntar. Yo lo que siento que, a propósito del anuncio que hace Canadá, que repito, tiene su razón. Bueno, ¿razón en qué, profesor? Pero espérese, profesor, aquí hay un tema. Por eso, ahí estaba Sebastián hablando cómo te atracan una gente. Y entonces le dije que nosotros no podemos estar mezclando la leche con la magnesia. Mire, una cosa es el tema de Canadá con sus razones, porque hay un tema de seguridad social, profesor, en el país. Y de ahí no el tema de Haití, que haya una agenda o no, ciertamente, pero no es el tema ahora. Ahora creo que el reto, a propósito de que nos tengan una alerta amarilla, Marieta, es que nosotros asumamos el reto como nación, de que nos saquen de ese ¿Cuál es el reto? El reto debe ser que los dominicanos laven su ropa adentro y que nosotros los dominicanos aprendamos a no desdeñar en contra de otros dominicanos. Si esto es lo que se va a hacer aquí en este espacio, yo les dejo eso para ustedes, hagan lo que ustedes quieran. No, pero así no. Yo no estoy con traidores. Esos son ustedes dos. No, profesor, no, traidores no. Su Mundo TV.